Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por asistir a este seminario colegiado, transdisciplinar, en donde la Facultad de Ingeniería, de Educación y en mi caso de Comunicación Social y Lenguaje, nos encontramos aquí para hablar un poco sobre qué significa la renovación energética, las prácticas del cuidado de sí para promover el bienestar colectivo en territorios y comunidades rurales colombianas. El proyecto tenía fecha de estimada el 22 de agosto, pero realmente comienza el día de hoy, 5 de noviembre de 2024, en donde nos reunimos todos de manera muy colegiada, amena y de manera muy informal, pero también muy interesados en conocer qué es la transición energética. Entonces, esta primera parte pues del proyecto, de este proyecto de investigación, pues lo que estamos intentando es priorizar el acceso equitativo y la renovación energética en Colombia, eh, que es crucial para garantizar la producción y el consumo de energía como un bien colectivo en áreas sobre todo rurales y periurbanas y lograr escenarios de paz. ¿Por qué es tan importante esto de la búsqueda energética más, no solo solidaria, pero equitativa? Porque mediante esta investigación, la acción participativa y el proyecto busca crear enfoques de educación y comunicación en comunidades afectadas por el conflicto armado, centrándose en la renovación y la autorregulación energética en los territorios para promover el acceso equitativo y la responsabilidad ambiental en zonas rurales. Se propone investigar y diseñar estrategias de participación y formación para comunidades pobres energéticamente y vulneradas por el conflicto, especialmente en Casanare, en Guajira y en Cauca. Pero para entender un poquito más profundamente, voy un segundo a salirme de acá y a desconectar de todo lo que esté pudiendo hacer ruido en este lugar. Ay, por favor, les voy a poner a varios de ustedes como como que puedan admitir a las personas y comenzamos a conversar. Voy a poner a Jorge Eduardo también como co-host. Make an attendee, no. ¿Tú puedes aceptar las personas? Make an attendee. Sí, yo puedo, sí, no te preocupes. Perfecto. Listo, listo. Sí, conseguí. Entonces, antes de seguir adelante, pues lo que quiero es como recordarles cuáles son esos temas clave que vamos a tocar dentro del seminario. Entonces vamos a tocar la autorregulación energética en los territorios y esta autorregulación energética pues busca empoderar a los territorios para que puedan gestionar su propio suministro energético de manera sostenible, eficiente y adaptada a sus circunstancias particulares. Y esto pues principalmente significa que es como nosotros de manera académica, pero también participativa y también buscando en una acción colegiada, poder reducir la dependencia de las fuentes externas y fomentar un equilibrio sostenible entre la oferta y la demanda de energía. Entonces, pues hablamos de generación local de energía por diferentes fuentes, no solamente la solar, dependiendo de otras fuentes como puede ser la hidroeléctrica, la eólica y otras fuentes renovables. También la gestión de recursos, lo que incluye pues la implementación de tecnologías y estrategias para optimizar el uso de los recursos energéticos disponibles, como el almacenamiento de energía, la mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras. También vamos a hablar sobre la participación comunitaria, que es uno de los elementos fundamentales de este proyecto, que involucra a la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con la energía, asegurando que las soluciones adoptadas respondan a las necesidades y prioridades locales. También hablaremos obviamente de la reducción de costos y de emisiones, que es un tema como súper importante. Al gestionar la energía de manera más eficiente y utilizar fuentes renovables, los territorios pueden reducir costos asociados a la importación de energía y obviamente reducir su huella de carbono para finalmente hablar de políticas y normativas locales, que es uno de los temas que vamos a estar tocando principalmente el día de hoy, hablando de la gobernanza energética y cómo la autorregulación energética puede estar respaldada por políticas
y regulaciones locales que fomenten el uso de energías renovables, que incentiven la eficiencia energética y promuevan la sostenibilidad. Entonces, mientras que esperamos a nuestro keynote speaker, me gustaría un montón que nos presentáramos. En este caso, yo soy Bianca Suárez Puerta, soy doctora en semiótica, tengo 2 postdoctorados, uno en desarrollo rural y otro en ciencia para la paz, en el que, que estoy desarrollando en este momento. Y en especial, pues he trabajado cómo la biología, cómo la biodiversidad, cómo el conocimiento científico de nuestras localidades, pues han hecho que estos propios territorios puedan sentirse propios, puedan sentir, apropiarse de sus recursos para generar desarrollos con un impacto en toda la comunidad, no solamente de desarrollo económico, sino también desarrollos científicos, que es lo que más nos interesa. Pero me gustaría también presentar al profesor Jorge Eduardo Urueña López, coinvestigador, director también, codirector del proyecto, a que nos cuente un poco por qué está acá y un poco su trayectoria también en el campo y de dónde salió esta idea de este proyecto. Mientras que Jorge se puede volver Hola, a conectar. Ah, Jorge, aquí perfecto. estoy. Qué pena, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Tranquilo, Bueno, no te preocupes. muy buenas, sí, muy buenas tardes a todas y todos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta primera sesión de nuestro seminario colegiado. Como bien lo ha dicho la profesora Bianca, pues estamos en un grupo de trabajo en conjunto, o sea, un grupo, digámoslo, que nos venimos pensando ese ejercicio de la transición energética como una forma de construcción de paz en los territorios. Mi nombre es Jorge Urueña, actualmente profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana y pues acompaño ese proyecto en calidad de coinvestigador con toda la experiencia de formación con comunidades rurales, ¿no? Prácticas formativas y comunitarias en escenarios de la educación rural. Entonces, pues gracias, profesora Bianca, por la invitación. Bien, gracias. Me gustaría también presentarles a Diego Alejandro Patiño Guevara, que también es codirector del proyecto. Juan Diego es sigue, Diego Alejandro Patiño. Hola, ¿cómo están? Qué pena ustedes, yo no por la cámara, estoy medio enfermo, pero bueno. Mi nombre es Diego Patiño, yo soy profesor titular del Departamento de Electrónica de la Javeriana, también funjo como director de departamento actualmente y pues llevo algunos años trabajando en estos temas, particularmente de energía, y me interesa mucho cómo la energía puede permear en las comunidades y bueno, yo trabajando en este proyecto con ellos casi que desde el principio de año y bueno, afortunadamente nos salió merecedor de una financiación interna de la universidad y ya empezamos pues con esta primera actividad que es el seminario colegiado. La cámara se las debo para la próxima sesión. Que te mejores, Diego. Gracias por estar acá con nosotros. Y Juan Diego Granada, otro coinvestigador de la empresa BQ. También nos encantaría poder conocerte un poquito en esta breve presentación del inicio del proyecto. Bueno, sí, buenas tardes para todos, mucho gusto. Yo soy Juan Diego Granada. Digamos que como profe, pues he sido profe hace varios años de mercados energéticos y he investigado sobre la demanda energética en Colombia. He sido consultor de varias empresas en el país. Actualmente soy el director comercial y de expansiones de BQ Ingeniería y pues tengo un grupo de investigación en BQ que se llama BQ Investiga, con el cual estamos digamos, colaborando en esta investigación que tenemos sobre pobreza energética y sobre transiciones para la paz. Entonces, mucho gusto y por ahí también estaré yo dictando algunas o acompañándolos en algunas cátedras. Acá y a sus órdenes lo que necesite. Muchas gracias, Juan Diego, como siempre. Bueno, entonces conozcámonos un poco los que estamos acá, que vamos a estar un mes acá disfrutando de cómo podríamos pensar el país, cómo podríamos pensar esta transición energética y cómo
se nos ocurre que las comunidades puedan de manera autónoma y de manera participativa tener esta transición energética y no depender tanto de las energías pues más tradicionales. Entonces, Jane y Julie, Palacios Lozano, por favor, cuéntanos por qué estás aquí, qué te llamó la atención de este seminario, qué expectativas tienes. Muy buenas, muy buenas noches a todos. Aquí les doy la cámara porque estoy ya llegando aquí a la casa. Mi nombre es Jenny Palacio, yo soy doctorante en ingeniería. Soy del departamento del Chocó, mi investigación acerca del tema de biomasa y mi investigación también va muy enfocada a todo el tema de transición energética, enfocada a las acciones de incidencia que tienen en la parte comunitaria, sobre todo en un territorio como el departamento del Chocó, que tiene demasiadas zonas aisladas y no interconectadas. El motivo por el cual estoy acá es porque gracias a Dios he contado con la suerte de tener un tutor súper excelente, así me ponga a trasnochar, lo quiero mucho, y que se ha propuesto no solamente formarme en la parte académica, sino también en la parte actitudinal y conocer un poco más e ir mucho más allá para poderme formar de una manera integral y asimismo poder contribuir de manera significativa y oportuna en el territorio del cual vengo. Gracias. Sí, nos imaginamos. Gracias, Jane y Julie Palacios. Bienvenida. Nosotros te vamos a estar también, por favor, al final les voy a dejar una breve encuesta para que nos cuenten un poco cómo llegaron acá y tener su correo para estarles mandando la información necesaria para los siguientes encuentros. John Freddy Mosquera, tú que llegaste bien tempranito. John Freddy, cuéntame, bienvenido primero que todo y por qué estás acá, cuáles expectativas tienes. Muy buenas noches para todos y todas. Soy John Freddy Mosquera, ingeniero ambiental de la Universidad Tecnológica del Chocó. Pues soy de acá del departamento y pues lo que me llamó la atención es que siempre he estado enfocado sobre la energía, la energía renovable, pues para sacar un poco la energía para hacer la transición de la energía convencional y pues aprender de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, John Freddy, por conectarte con nosotros y gracias por esa biodiversidad que tenemos acá tan importante para nuestro país. Juan Pablo Delgado, cuéntanos, ¿por qué estás aquí y de dónde vienes? Hola, buenas tardes para todos y todas. Yo soy Juan Pablo Delgado, soy estudiante de la maestría en Educación para la Innovación en la modalidad virtual. Mi trabajo de grado de maestría está articulado con el proyecto, entonces pues esa es una de las razones por las que estoy acá. No soy tan cercano al tema de la energía, pero sí, pues digamos desde la comunicación, soy comunicador de pregrado y desde ahorita, desde el campo de la educación, pues como tratando de mezclar esas dos pasiones y pues como aprender muchísimo más para poderme articular de una mejor manera el proyecto desde mi trabajo de maestría. Entonces, por eso estoy acá y muy contento pues, de estar acompañando con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. De verdad, muchas gracias. Importantísimo la educación, la cultura y la comunicación para que este proyecto salga adelante. Silvia Daniela Zapata, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy Silvia Daniela Zapata, yo soy estudiante de Ingeniería de Petróleos en la Universidad Industrial de Santander y hago parte del grupo de investigación de Beco Investiga. Y lo que más me llamó la atención, pues viniendo de una carrera tradicional, de la energía tradicional, ver cómo es esta transición, cómo se va a manejar con las comunidades y aprender lo más posible. Así que muchas gracias. Gracias, Silvia Daniela Zapata, ¿cómo estás? Bueno, excelente que también estemos de la empresa privada y de otros sectores, no solamente del académico, aquí presentes. Alexander Peña Cardoso, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Bueno, soy Alexander Peña, soy ingeniero mecánico. Estoy acabando una maestría en energías renovables. Entonces hice mi práctica con BQ, porque trabajo con BQ, y hago parte del grupo de investigación. Entonces el tema de las energías renovables es un tema muy amplio y muy interesante, poder aprovechar todo lo que tenemos para mejorar la calidad de vida de las diferentes personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Tenemos a Laura Fajardo Sánchez, también de Beco Ingeniería. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Fajardo Sánchez. Soy ingeniera química de la Universidad Industrial de Santander. Me desempeño en BQ Ingeniería como ingeniera de procesos en el sector de hidrocarburos. Al igual que mi compañero Alexander, pues estábamos haciendo la maestría en energías renovables en la Universidad UNIR y pues pertenecemos al grupo de BQ Investiga. Desarrollamos nuestra práctica ahí. Y bueno, pues, ¿qué es lo interesante de estas capacitaciones, de estos proyectos que se van a desarrollar? Que pues vamos exactamente por el camino correcto, lo que es la transición energética, que hoy en día es pues la puerta más innovadora que se está teniendo en el país. Entonces, pues es genial podernos capacitar porque realmente es bastante información la que hace falta por adquirir, pero también al mismo tiempo es esa motivación para pertenecer a grandes proyectos y a grandes cambios que debemos realizar en nuestra comunidad. Súper, Laura. Muchísimas gracias. Es necesario la transición energética porque muchos de ustedes saben cómo es tener un carro y estarlo poniendo gasolina todas las semanas y cómo eso de alguna manera se vuelve inagotable, incansable. Mientras que muchos ya pueden tener autos eléctricos o motos eléctricas o otro tipo de tracción, por ejemplo, eléctrica. Entonces, los estamos también por eso invitando a pensar desde otra perspectiva cómo es esto la transición energética. Entonces, les voy a compartir un momento más para que comprendan cuál es como el scope, como el paisaje grande del proyecto. Nosotros en este momento nos encontramos en el inicio de este proyecto, Transiciones para la Paz, la renovación energética y prácticas del cuidado de sí para promover el bienestar colectivo en territorios y comunidades rurales en Colombia. Como ustedes ya saben, y sé que van nuestro speaker, muy bien, just about time. Justamente vamos a estar en Casanare, Cauca y Guajira. En estos tres territorios vamos a estar caracterizando la demanda energética actual. Después vamos a todo el tiempo, desde el principio hasta el final, y por eso estamos grabando, haciendo una creación de un audiovisual didáctico sobre generación energética en el territorio para las comunidades. Entonces, a partir de todo lo que se diga acá, se van a extraer pedacitos para de manera animada, de manera colorida, con personajes, de manera muy didáctica, que las personas de los territorios puedan saber qué es renovación energética, qué es transición energética y por qué estos procesos son necesarios para tener mayor gobernanza en nuestros territorios. Y de aquí, pues vamos a hacer un programa de radio con expertos en renovación energética, que es un poco lo que iniciamos también el viernes pasado. Estamos en este seminario interdisciplinar colegiado en prácticas de transición energética, en donde ustedes se encuentran en este momento, para que cuando tengamos toda esta primera información podamos ir a los territorios que no son territorios cercanos, son territorios aislados, apartados de la Colombia profunda, para que podamos desarrollar co-creativamente con la comunidad a partir de la caracterización de su demanda energética actual, pues con ellos podamos crear proyectos en donde ellos mismos sean autónomos de su propia energía. Todo esto se va a documentar ya no tanto en un documental más didáctico, sino más narrativo, en donde se cuente todo este proceso desde el inicio, desde estas primeras bases teóricas, académicas, idealistas, para que veamos hasta el final cómo es llevar a cabo la transición energética en Colombia, para que finalmente, y en esto los estoy invitando a cada uno de ustedes, a Diego, a Orlis, a Weimar, a Silvia, a Laura, a Juan Pablo, a Juan Diego, a Jorge, a John Freddy, a Julie Palacios, a Diego, a Álvaro, a Alexandra Peña, a que
pensemos un libro juntos, pensemos un libro que nos sirva primero como manual para las comunidades, como un manual de procesos, pero también un libro que le permita a las nuevas generaciones de académicos a entender la transición energética. Entonces, esta es también una invitación para que desde ya pensemos cómo sería ese libro que nosotros queremos tener en nuestras manos, que sea impreso, que les sirva a las comunidades sobre qué es y cómo tener transición energética en los territorios. Y bueno, y sin más preámbulos, ahora sí, 6:30, les invito a Álvaro Martínez, nuestro primer experto en este seminario interdisciplinar colegiado en prácticas en transición energética. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. Álvaro, Hola Bianca, hola a todos los asistentes, feliz tarde. ¿cómo estás? Bueno, qué gusto tenerte aquí. Me gustaría un poco que te presentaras. Nosotros ya nos estuvimos presentando, cada uno de nosotros, mientras que llegabas. Cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste a la transición energética y sobre todo, que nos cuentes de la cumbre. Bueno, al grupo un saludo especial. Contarles, voy a empezar por el final de tu pregunta, Bianca. Ok, Como pueden ver, estoy recobrando el aliento entre, entre las múltiples gestiones que tenemos en preproducción para la primera cumbre de gobernanza para la transición energética. Pues me impidieron llegar a la hora citada de este seminario, pero bueno, hemos hecho todo lo posible para poder cumplirle a este grupo que considero de la mayor importancia y a la Universidad Javeriana también, que es una universidad a la que le tenemos el mayor afecto y respeto desde la Fundación Pares y personalmente. Entonces, un poco contarles, mi nombre es Álvaro Martínez Coronel. Yo inicialmente tengo una formación como gestor cultural, soy literato, soy administrador con opción en antropología y en estudios clásicos de la Universidad de los Andes. Tengo una maestría en Southern Methodist University, en Dallas, en HC Montreal y en la Bocconi, en Italia, donde estudié International Arts Management. Esto pues a mí me ha permitido tener digamos que un recorrido en gestión y organización de eventos, hacer curaduría de eventos, y en ese orden de ideas yo me vinculo a la Fundación Pares para empezar a pensar la transición energética en este momento importantísimo de la historia y para empezar a pensar la transición energética desde diferentes dimensiones. Una de esas la cultura, pero también entendiendo toda la interdisciplinariedad y la complejidad que implica que el país esté entrando en materia de transición. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes que podemos tratar el día de hoy, el momento histórico en el que estamos, en el que, ¿cómo decirlo? Hay un asunto imparable que viene hacia nosotros y que como país necesitamos sentarnos desde la sociedad civil, en conjunto con el Estado, con la academia, desde la cultura, desde las artes, desde los centros de pensamiento, desde la universidad, desde los colegios, desde los institutos técnicos, a empezar a pensar qué es la transición energética y cómo afecta al país. Y creería yo que esa breve introducción a quién soy, a ese momento histórico, podría ser lo que dé inicio a esta charla, no sin antes comentarles que vengo de la Fundación Pares, que bueno, creo que muchos de ustedes ya la conocen, pero que es una fundación que de haber revisado todos los temas sociales, de conflictividad, políticos, etcétera, del país, decidió entrar en la transición energética y empezar a pensarla. Para esto creamos un centro de pensamiento que se inauguró en el mes de abril en Santa Marta. Estos dos son datos que no se deben dejar pasar por alto. Se eligió Santa Marta en términos de que es un lugar estratégico
digamos desde el punto de vista geográfico, sí, geográfico, que tiene todas las condiciones para las nuevas energías, o nuevas o no tan nuevas, eso lo podemos problematizar, pero que tiene todas las condiciones, tiene sol, tiene viento, tiene mar, aparte pues de una institucionalidad turística, cultural interesante, y que quiere ingresar en estos debates de país de una forma importante. Entonces, eso, yo creo que nuestro saludo, el saludo de nuestro director León Valencia, de todo el centro de pensamiento de la Fundación Pares, y estamos muy contentos de verdad de estar acá con la Universidad Javeriana revisando estos temas. Eso es otro tema que yo creo que es importante mencionar de entrada, y es también tener un poco de escepticismo y de humildad intelectual en decir, muchos estamos transformando los conocimientos previos que teníamos para adaptarlos a la transición energética o a este nuevo reto de transición energética, este nuevo reto complejo que es la transición energética. Muchas gracias, Bianca, muchas gracias a todos ustedes por la espera, y entonces estoy completamente listo para iniciar la discusión. Claro, Álvaro. Cuando nosotros pensamos en la transición energética, pues, ¿por qué ha sido como una bandera o como algo importante para la presidencia actual y para el Ministerio de Minas y Energías? Porque es un tema de interés nacional. Porque, porque cuando han pensado en la cumbre, pues se entiende que es pensando en las comunidades y que es un tema sí, de alta prioridad para la presidencia y pues para el alto gobierno, ¿no? No sé si han pensado en eso en la cumbre. Sí, por supuesto, por supuesto. La pregunta como la planteas, tal vez yo no sea la persona indicada para responderla, ¿no? Creo que ¿por qué es importante para el gobierno? Porque es prioridad para el gobierno, creo que lo debería contestar el gobierno, y de golpe en estos foros que se están organizando, algún vocero del gobierno podríamos invitar, ya que la gobernanza se trata de eso, de fortalecer relaciones entre las diferentes organizaciones y agentes que pueden derivar nuevos procesos, ¿no? Entonces yo creo que se lo dejaría al gobierno responder por qué es importante, eh, y cambiaría un poco la perspectiva de la pregunta. Yo creo que responderte sí, sí, lo que hemos evidenciado es que es muy importante para este gobierno y para este plan de gobierno la transición energética. Lo hemos evidenciado al punto de que en las investigaciones que hemos hecho, en el relacionamiento que hemos tenido con los agentes, digamos, más relevantes para estudiar el tema, lo que nos hemos dado cuenta es que transición energética se trabaja hace mucho tiempo en el país, pero de manera aislada, y con el auge que ha tenido el tema en los últimos años, pues se puso en la agenda pública al punto que hoy estamos hablando de eso nosotros, ¿no? En otras circunstancias no lo habríamos hecho. Por más que haya organizaciones e instituciones que lleven 15, 20 años haciendo desarrollos muy importantes en las diferentes tecnologías, pues no nos habíamos puesto a pensarlo de manera tan amplia. Eso es un tema a revisar, y que creo que reviste todo el interés de los académicos, como lo decías desde el inicio, y de los centros de pensamiento, por supuesto. Creo que los pensadores, los intelectuales de políticas públicas y los intelectuales en general deberían, pues, empezar a tomar este tema desde este punto de vista, ¿no? ¿Por qué nos hemos demorado tanto en volverlo un tema de alto interés, y antes era un asunto de solamente expertos? Eso podría ser un tema muy interesante, que además es muy recurrente en la historia económica del país, si lo ponemos a ver desde ese punto de vista. Pero creo que eso está abierto a discusión. Sí, claro, dejémoslo entonces para la discusión final con los demás expertos. Bien, y pensando en la cultura y pensando en la cultura colombiana, ¿cómo percibe la sociedad colombiana la transición energética? ¿Qué has tú eh, sentido, percibido? Y sobre todo, ¿qué barreras culturales y sociales existen para la adopción de nuevas tecnologías energéticas? Porque, pues, de alguna manera tenemos
energías limpias y renovables en los parques eólicos de La Guajira o en los sembrados sembrados de palma en otros lugares, pero ¿cómo percibe la sociedad colombiana esa transición energética? Dentro del centro de pensamiento nosotros tenemos una idea que es recurrente y nos la da el director de la fundación, y es como hace unos años hicieron una encuesta preguntándole a los colombianos cuáles eran los valores más importantes y concluyeron que el medio ambiente, la diversidad, el campo es uno de los valores fundamentales de los colombianos, ¿no? Esto en términos de encuesta y de lo que nosotros tenemos. Pasar a analizar tendencias culturales, pasar a hacer ese observatorio de temas, creo que reviste una complejidad muy, muy importante. Miren, yo les cuento una infidencia organizando la cumbre y haciendo la curaduría de la cumbre. Entonces, uno por un lado tiene que pensar cuáles son los problemas, digamos, estructurales de la transición y por otro lado, qué es eso que le va a servir a las comunidades, ¿no? Nosotros como centro de pensamiento tenemos una misión que es formar sujeto político para la transición energética. Entonces, ¿qué es formar un sujeto político para la transición energética? Un sujeto político se forma en muchas dimensiones. Bianca, en las conversaciones que hemos tenido tú y yo, sabemos que no son solamente las artes, no son solamente la cultura, no es solamente lo técnico, no es solamente lo político, no es solamente lo científico, sino es la amalgama de todo puesto a resolver un problema. Entonces, si nosotros formamos un sujeto político, claro, tiene una relación importante con las instituciones, con cómo se mueven ciertas situaciones, ciertos manejos, con cómo establecer relaciones con grupos organizados, con el Estado, pero también con agentes no estatales que influyen en la agenda pública. Entonces, eso es un tema importante, pero eso no puede estar desligado de la discusión técnica, por ejemplo, medioambiental, por ejemplo, técnica tecnológica de cuáles son las nuevas tecnologías, por ejemplo, de cómo en economía se manejaría este nuevo mercado laboral. Entonces, claro, yo quisiera volver. Veo que Heini está sintiendo Sí, y está sí, pidiendo la palabra. Y qué bueno que esto sí. no derive en un diálogo ni en un monólogo, sino en una conversación. Pero creo, yo para finalizar mi intervención, lo que diría es, a pre-cumbre, mañana viajamos a Santa Marta del equipo de pares, estamos organizando todos los detalles y les pido excusas de nuevo por esta entrada intempestiva, pues son muchas cosas al tiempo. Pero a precumbre, a este momento del tiempo, creo que viene algo muy grande para el país. Lo hablaba yo con unos académicos que no lograron venir a la cumbre de una universidad en Oregon y ellos nos decían, Álvaro, mire, ese momento histórico de ustedes, Colombia, nosotros podemos leerlo de dos maneras. Usted puede leerlo como, qué locos, ¿por qué no nos hemos metido en estos temas? ¿Pero por qué estamos tan atrasados? ¿Pero por qué nos olvidamos de esto? ¿Pero por qué siempre nos pasa lo mismo? La misma de siempre. O pueden decir, oiga, ¿por qué no aprendemos de los aciertos y los errores de los demás y empezamos a revisar cuáles son los nuevos desarrollos que vamos a tener? A mí había estadounidenses que me decían, nosotros ya probamos por acá y fue desastroso, Álvaro. A mí me encantaría a ustedes ir y decirles, aquí la embarramos, aquí fue terrible, aquí fue espantoso. Por más que nosotros seamos un país líder en el mundo en muchas cosas, en materia de transición energética no lo hemos hecho bien acá, acá y acá. Y lo mismo me han dicho académicos de otro lado. Eso nos da, por un lado, un panorama de la complejidad del problema y por el otro lado, lo que les digo, uno puede leerlo en doble vía. Qué terrible que no lo hayamos abordado como país hasta el momento. O qué bueno que otros ya lo abordaron y en este momento podemos dar las discusiones que nos lleven a tener los mayores aciertos y los menores errores. Gracias, Álvaro. Pero me gustaría me darle la decía, palabra un segundito a Julie antes de que se le vaya la pregunta. Julie, ¿cuál sería tu intervención? Mire, en la pregunta que usted hizo de manera puntual, ¿cómo se define la transición energética? Y aquí complementando con un poco con el ingeniero Álvaro, yo soy ingeniero ambiental de base y ahora estoy acá en temas de electrónica, donde ha sido una cuestión bastante interesante y esta investigación que estamos llevando a cabo junto con el ingeniero Patiño es una investigación que no solamente recoge la parte
académica y social y ambiental, sino también la disposición y la participación comunitaria. Cómo involucrar a las comunidades en lo que estamos nosotros llevando a cabo para que esa transición energética no sea una transición energética técnica y solamente enfocada hacia una población y dejando solamente como lo que es la obligación a los entes territoriales, porque muchas veces sucede así. Nos basamos solamente en lo político y en lo económico y dejamos de lado la participación comunitaria. Y es importante, creo que en esto, involucrar a las comunidades, ya que hacia allá también va el tema del desarrollo sostenible. Si bien sabemos, hace poquito se llevó acá en Colombia lo que fue la COP16, la máxima cumbre en temas de biodiversidad, lo cual nos hace un llamado donde tenemos el mundo entero dispuesto a apoyar, a hacer la conservación, la preservación y el uso sostenible. Yo vengo de un territorio y ese territorio es un territorio que tiene comunidades muy dispersas. Somos comunidades dispersas, somos comunidades aisladas, tenemos demasiados recursos energéticos. Entonces, la gente ha tenido como esa concepción de que solamente es las redes eléctricas y que hay que tirar redes hacia las comunidades y muchas veces tiene que hacer unos impactos ambientales bastante agresivos que al último no son tan fáciles de contrarrestar. Sin embargo, este estudio que estamos llevando a cabo nos permite poder proponer un sistema que sea alternativo, donde no solamente se haga presión sobre un recurso, sino que se pueda alternar lo que estamos llevando a cabo. La transición energética tiene que ver mucho con el tema cultural. Y entonces hay que buscar un sistema o una forma donde el impacto social no sea tan alto, sino que sea más bien representativo y que no solamente se cuide la parte ambiental, sino también que tenga la incidencia política. ¿Cómo contribuir nosotros también a que desde las políticas no solamente se haga en el centro del país, desde un escritorio, sino también desde lo que estamos acá en territorio? Yo soy una persona pues que tengo una vasta experiencia en temas de trabajo comunitario. De hecho, pues me presento, actualmente soy la embajadora de buena fe de paz con la naturaleza, declarada de Colombia ante la ONU. Entonces, debido a mi proyecto ambiental. Entonces, esto me permite tener como unas bases y y una trayectoria lo suficientemente robusta para no poder opinar, porque claro, hemos hecho incidencia no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural y también cómo hacer desde esa biodiversidad el menos impacto posible. Entonces, como que creo que esa intervención de ustedes es muy bonita porque nos hemos salido de lo técnico y hemos apuntado mucho más hacia lo social y también hacia lo ambiental, porque muchas veces nos quedamos como que, bueno, esta es la demanda, este es el recurso y vamos a satisfacer la demanda. Pero muy pocas veces se tenía eh, en, 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 en cuenta algunos otros contextos para poder hacer una transición. Y creo que la palabra transición lo definiría como un tema también de concertación. Aprender a concertar y aprender a ser muy pertinente con los territorios hacia los cuales estamos nosotros llegando. Muchas gracias. Ay, gracias. Gracias, Julie. Es súper necesario eso también. Ahora vayámonos con otra pregunta más específica sobre qué conoces tú, Álvaro, qué iniciativas están en marcha para sensibilizar a las comunidades locales sobre los beneficios de la transición energética y mitigar esos posibles impactos negativos en esa transición. ¿Conoces algo que se esté haciendo en temas de sensibilización a las comunidades? Bianca, mira, primero que todo, agradecerle a Heini y Julie la participación. Ingeniera, muchísimas gracias por su aporte y por su valoración de lo que estamos hablando en este momento. Yo, para añadir a lo que acaba de decir, quisiera comentarle que hace poco nos articulamos también con la Universidad de los Andes y su Congreso de Energía. Y la articulación de ese Congreso de Energía y Transición Energética tuvo 4 ejes. Energía y biodiversidad, energía y tecnología, que son 2 temas técnicos, pero los otros 2 técnicos, los otros 2 temas, y esto venía desde la Facultad de Ingeniería, eran energía y desarrollo y energía social. De modo que es muy importante que los ingenieros, los gestores de proyectos que se están pensando todo esto, tengan en cuenta los desarrollos territoriales, las lógicas territoriales, las narrativas territoriales y los impactos sociales que esto tiene. Yo soy un firme convencido de que pensar lo social y lo ambiental desde el inicio de los proyectos mitiga muchos efectos negativos
que vienen a posteriori, no solamente sociales y ambientales, sino también dentro del marco del proyecto y de su gobernanza y de su rentabilidad. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Creo que es el gran reto en el que todos estamos. Ahora, y lo que requiere mucha discusión, debate, estudio y, como decía Heini Julie, concertación y planeación. Creo que son dos palabras fundamentales. Ahora, encadenando con la otra pregunta de qué iniciativas conocemos, yo creo que, a ver, hay que destacar varias cosas y yo diría de lo que hemos analizado, por lo menos de mi experiencia, no quiero meter a todo el centro de pensamiento, pues porque todos tenemos perspectivas diferentes y precisamente en esa riqueza está la riqueza de las discusiones. Pero sí podría hablar un poco de lo que yo he visto, de las experiencias que he revisado. Creo que hay una enorme heterogeneidad en el desarrollo o en el potencial de las diferentes comunidades para realizar procesos de transición energética. Dentro del centro de pensamiento nosotros vemos que hay organizaciones muy avanzadas en temas de gobernanza, pero con muy poca capacidad técnica en términos de transición. O organizaciones o agentes muy avanzados en temas técnicos con pocas habilidades de gobernanza. Otras que tienen ambas bajitas, otras que tienen ambas muy altas y van picando en punta, ¿no? Entonces yo creo que ante la heterogeneidad de propuestas que existe y de iniciativas que existen, segmentar es fundamental y estudiar el estado real, el estado del arte, de cómo estamos a día de hoy, es fundamental. Mire, yo encontré en el SENA de la 30 con 1 de Mayo, acá en Bogotá. Es un centro que lleva 15 años produciendo su energía con paneles solares. Y es una institución robusta, potente, o sea, no estamos hablando de una comunidad pequeña, es una infraestructura gigante que soporta miles de estudiantes diarios que van allá y tienen sus contadores desde hace 10 años. Hemos producido tanta energía ahora con nuestros paneles solares, ¿no? O sea, no solamente la enseñan, sino que también la producen. Y así nos hemos encontrado iniciativas que pican en punta, que llevan años desarrollando esto, ¿no? Y que pueden enseñarnos muchas cosas, como comunidades rurales que dicen, oiga, tengo este problema, e identifiqué que es un problema energético, social, laboral, cultural, y necesito entender en este nuevo marco de la transición energética cómo resolverlo. Entonces, hay una heterogeneidad gigantesca, como en los perfiles. Usted encuentra doctores, superdoctores que se han ido al mundo a estudiar este tema, tienen todas las ideas sobre transición energética, sobre productos técnicos, sobre comunidades energéticas, que quieren desarrollarlo como líderes locales que tal vez no tengan un bagaje académico muy largo, pero tienen un conocimiento de lo local impresionante. Entonces, yo definiría, para contestar esta pregunta, que hay amplísimas iniciativas en una enorme heterogeneidad. Para esto, el ministerio, la iniciativa que ha tomado es el tema de las comunidades energéticas. Logró tener un registro de 18.000 comunidades que quieren ser energéticas, y dentro de ese universo creo que es un dato muy importante para académicos a 1, 3, 5, 10, 15 años, cuál es la foto en el tiempo y cómo va evolucionando. Uno puede encontrar todo tipo de comunidades, desde el colegio que está legalmente establecido, la Junta de Acción Comunal, la biblioteca, o comunidades que ya tienen desarrollos en paneles solares o en otros tipos de energía, o que son muy fuertes en gobernanza, desarrollando el tema. Un ejemplo que a mí me parece muy importante tener, y que lo hablamos mucho en el centro de pensamiento: es necesario arrancar de cero con el tema de la transición, y sacar la foto, o entender que hay otros desarrollos en los que nos podemos parar y desarrollar. No sé si aquí haya líderes locales que conozcan acueductos comunitarios. Entonces, los acueductos comunitarios en muchas circunstancias funcionan bien y nos han ayudado a entender cómo manejar este tema, y tienen un marco regulatorio, pues digamos que en alguna medida similar. Pero creo que hay muchas preguntas, y creo que uno de los grandes retos que derivan de la pregunta que me haces, Bianca, es entender esa enorme diversidad
y heterogeneidad que existen en las comunidades que ya son energéticas o que quieren desarrollar proyectos alrededor de la energía, y la respuesta, que la articulación de la gobernanza, no solo el gobierno, porque es que la empresa tiene que entrar, los gremios también tendrían algo que decir, la universidad tiene algo que decir, las organizaciones y centros de pensamiento como el nuestro tienen algo que decir, para entender cómo formarnos para estos cambios fuertes que se vienen o que ya están sucediendo. Estás con el micrófono apagado. Para mí es muy claro que necesitamos no solamente tener una cuádruple hélice para estas innovaciones, en donde no solo la academia, el sector productivo, el sector privado como EQ, pero también la empresa, perdón, las organizaciones públicas, las entidades territoriales, pero también evidentemente la publicidad, la comunicación, el periodismo. Pero me gustaría devolvernos unos 85 pasos y para ti, ¿qué significa gobernanza? ¿Qué significa gobernanza energética en los términos en los que los estamos planteando acá? Como para que todos tengamos el mismo contenido, el mismo conocimiento previo. Puede haber muchas definiciones técnicas y pues tenemos varias definiciones técnicas, pero para hacerlo en lenguaje sencillo, que es lo que entiendo se trata en estos diálogos, es esa capacidad que tenemos de agenciar los diferentes problemas en conjunto con diferentes organizaciones, y cómo nos ponemos de acuerdo para en conjunto solucionar un problema. No sé si fui lo suficientemente sintético en ese punto. Por supuesto que hay tratados de gobernanza, hay textos clásicos de gobernanza, pero para bajarlo en gracia de discusión, como decimos en algunas ocasiones, pues podríamos definirlo en estos términos y así lo hemos venido manejando. Ok, sí. Como que nosotros de manera local, privada, de manera individual, hemos hecho mucho desde reciclando, haciendo compost, hasta siendo veganos, cambiando nuestros autos por autos eléctricos o yendo a pie, o inclusive pensando en paneles solares en nuestros hogares de manera individual. Pero para que sea un cambio sistémico, para que sea un cambio real, para que sea un cambio duradero y que no sea solamente un 0,00001% del aporte, sino que sea un aporte significativo, es muy importante contar con el apoyo de nuestros gobernantes. Es eso lo que entiendo de lo que nos estás mencionando ahorita, es verdad. Entonces, pensando en esa gobernanza, ¿cuál es el papel del gobierno en esta planificación, en la gestión de la transición energética? Y si se han considerado las particularidades regionales y territoriales en la formulación de políticas energéticas. ¿Qué sabes tú al respecto sobre esa gobernanza específica, ya pensando en cambios sistémicos para que esta transición energética sea real? Entonces, para complementar la definición básica, muy básica, de verdad que podemos hacer tratados de gobernanza y discutirlos y hacer foros como estos únicamente sobre este concepto. Pero alguien, para hacerlo aún más sencillo, alguien me decía a mí que el verbo más difícil de conjugar en lo público y en asuntos sociales es el verbo articular. Y se refiere a eso. Y cuando tú hablas de ese conjunto de actores gobernantes, no pensemos que gobernantes es solo el gobierno. Hay muchas agencias desde diferentes roles que juegan papeles importantes. El gobierno, por supuesto, que juega un papel fundamental, pero es el gobierno en articulación con muchos agentes, el gobierno en articulación con las comunidades, con los gobiernos locales, ¿no? Y cómo, digamos, te lo puedo decir desde el punto de mi responsabilidad en este momento, o el rol que estamos jugando nosotros como centro de pensamiento en este momento histórico, es precisamente crear un evento, una cumbre, donde podamos reunir la mayor cantidad de actores que juegan en esa gobernanza. Los 4 convocantes de esta cumbre son Fundación Pares, por supuesto, somos los agentes que la hacen, la diseñan, etcétera, etcétera. Eso es una organización de la sociedad civil que tiene experiencia en temas sociales, políticos, etcétera.
entrando en la transición energética. Entonces, uno, o sea, transformando sus capacidades para entender el nuevo momento tecnológico. Uno. Dos, Ministerio de Minas y Energías, el ente local, el ente rector por excelencia que tiene que estar y con el que digamos, se hicieron todas las gestiones para que estuviera presente, para que aportara, para ejercer gobernanza precisamente. Está la gobernación del Magdalena, nos recibe el anfitrión, no lo vamos a hacer sin el gobierno local, por supuesto. La idea es hacerlo lo más completo posible y hay que empezar, entonces es esto. Y Cámara de Comercio Colombo-Alemana, AHK, por sus siglas en alemán. Entonces, digamos que ahí hay un poco de tema de industria, si quieres, o de comercio. Entonces, ahí tienes un poco el componente estatal, el componente de sociedad civil, de organizaciones sociales y el componente de mercado, de alguna manera. Los invitados a la cumbre, ¿quiénes son? Académicos, que hacen de alguna manera parte de la sociedad civil, expertos que están en centros de pensamiento a nivel mundial, empresarios, y líderes de comunidades energéticas. Al final del día, desde lo local, cuando tú sientes que te tocan el bolsillo, que te tocan la factura de la luz o que se te cae la luz cada XY tiempo o que te van a pasar una línea por encima o que, bueno, XYZ problema que sientes en carne propia, es que te organizas y dejas de ser el 0.01% de la población viviendo alrededor de X o Y, Z cosa, y empiezas a agenciarlo con los demás agentes de la cadena, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, Álvaro. No sé, Laura Fajardo, claro, por favor, haz parte de este diálogo. Hola, buenas noches. Bueno, ok. Quería hacer pues quizás un aporte o un puntico más para tener en cuenta para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto que vayamos a hacer, digamos, de transición energética. Desde mi punto de vista, bueno, ok, es muy importante lo que es, primero que todo, la capacitación, para que sepamos qué es transición energética, qué factores abarca, de qué se trata, sus beneficios, bueno, y demás, ¿sí? Lo segundo que es muy importante en tratar, y sobre todo con el área rural, ¿sí? Es lo que es la concientización de la importancia de la transición energética. Un tema bastante difícil a tratar con diferentes comunidades, porque pues todo esto depende pues de la cultura y de las tradiciones digamos, de la parte rural, ¿sí? Y tercero, que pues es algo que se debe tener en cuenta, y digamos ya uno, digamos, lo que ha podido vivir y que se ha tenido en contacto con las comunidades rurales, es que para este tipo de transición energética, como lo estaba diciendo Álvaro, siempre que nosotros vemos que nos afecta nuestro bolsillo, ¿sí? Entonces caemos en cuenta. Entonces la zona urbana, uno es consciente y, por ejemplo, lo que decía Blanca, hoy en día ya hay muchos hogares que quieren implementar lo que es la transición energética con sus paneles solares, que tiene pues una grandísima ventaja. Zonas, la mayoría de las zonas en Colombia tienen pues un gran aporte por ejemplo, a la parte solar, que pues por su clima, por demás, pues es una gran ventaja, ¿sí? Pero el problema, como te venía diciendo, que quiero tratar es que hoy en día las comunidades, por medio de proyectos de empresas privadas, públicas y demás, ellos quieren todo gratis, absolutamente todo gratis. Ah, no, se va a bajar mi recibo de la luz, excelente, pero yo no voy a hacer ningún aporte. Quieren es que todo sea totalmente gratis. Y esto es algo que yo digo, es excelente cuando uno recibe estos beneficios, correcto. Hay comunidades a las que se les puede brindar este beneficio totalmente gratis, sí, pero no es para todo mundo. Entonces ahí es donde viene como la importancia de la capacitación y de la concientización de que no es solamente el factor económico, sino las otras ventajas que tenemos, ¿sí? Los otros aportes que tenemos de la transición energética. Porque con las comunidades que, digamos, uno vaya a intentar tratar,
Lo que pasa es que van a querer todo absolutamente gratis, desde la capacitación hasta el diseño, implementación, mantenimiento y de ahí en adelante. Entonces, pues es un tema que sí me gustaría que tuviéramos en cuenta, pues porque pues nos vamos a enfrentar, sobre todo con la zona rural, ¿sí? Vamos a tener mucha reticencia y mucha resistencia a muchos cambios porque a todos nos gusta hacer como nos enseñaron nuestros papás, como siempre se ha hecho, es que las cosas se hacen como se hacen en el pueblo, pero siempre hacer las cosas de manera diferente cuesta y sobre todo, pues, por ejemplo, poner un panel solar o cambiar unas baterías o comprar un auto eléctrico, pues obviamente implica unas transformaciones que cuestan al principio, pero pueden ser significativas a largo plazo. Definitivamente en los territorios tenemos que pensar de una manera más que sea que involucre, que permita que sea una transformación eh, más sencilla, más simple, por decirlo de alguna manera, que la podamos apropiar de una manera eh, muy fácil, ¿sí? Que sea para todos, incluyente. Entonces, vayámonos con la siguiente pregunta y cómo se puede mejorar la coordinación entre esos diferentes niveles del gobierno, departamental, local, las comunidades. ¿Cómo, primero Álvaro y todos los que quieran intervenir, Juan Diego, John Freddy y también el estudiante Juan Pablo Delgado, sería muy positivo que nos ayuden a pensar cómo puede mejorarse esa coordinación entre los diferentes niveles, entre el gobierno nacional, departamental, local, entre las comunidades y los gobiernos locales, entre las comunidades, los líderes locales y también entre los individuos. ¿Cómo crees tú cómo crees tú, Álvaro, que se puede mejorar esa coordinación entre esos diferentes niveles? Sí, no, me parece fantástico cómo encadena la pregunta, esta pregunta con lo que decía Laura anteriormente y me da pie para destacar que me parece muy importante, que aquí no hay verdades absolutas. Creo que hay que mantenerse en un estado de estudio permanente y de revisión permanente de qué es lo que estamos estudiando y cómo implementarlo de la mejor manera. La responsabilidad es grande. Entonces, eso me da pie a mí para hablar un poco de la responsabilidad que tiene la academia, sobre todo, y los centros de pensamiento, de revisar en términos muy concretos cuál es el estado de las diferentes comunidades y revisar esa heterogeneidad que les hablaba en la pregunta anterior. Probablemente algunas de las comunidades piensan como lo expresaba Laura, pero a mí empíricamente en el estudio de lo que he venido viendo en relación con muchos líderes locales, en relación con líderes que están en contacto con académicos, con gobiernos locales, etcétera, me doy cuenta que hay comunidades que ya están muy maduras en esto y que no necesariamente tienen una visión como la que Laura estaba poniendo sobre la mesa y ya han madurado sobre el tema. Entonces, es interesante revisar estos casos empíricos donde ya hay unos desarrollos que pueden ser interesantes para ver dónde es que se ha fortalecido la gobernanza entre los diferentes actores. A mí me parece que unas propuestas de valor compartido en las que Estado, mercado, empresa, comunidad, academia puedan llegar a incorporar las nuevas formas de energía, encadenándolos a las cadenas productivas, ¿no? Y generando, pues digamos, soluciones a las problemáticas reales de cada una de las comunidades, es un enfoque que es interesante. En la entrevista previa que me hacían a mí en Javeriana Estéreo para preparar este diálogo, el doctor Arismendi a mí me decía, bueno, Álvaro, dígame entonces, ¿usted cuál es el mundo ideal que piensa para la transición energética? Y en la COP hicimos también un ejercicio de, bueno, a 2035, ¿cuál es el mundo ideal? Entonces todo el mundo empieza a votar ideas. Y logramos el equilibrio, que seamos limpio, sostenible, no intermitente, democrático, universal y hasta 2100. O sea, uno empieza a poner todas esas cartas sobre la mesa. Es bueno pensar, pero es bueno también ir empíricamente cada comunidad, cómo agencia sus temas
y tener una noción de realidad muy clara sobre qué es lo que vamos a hacer con cada comunidad y cada país. Cuando uno revisa los casos internacionales, Chile, que está muy cerca de Uruguay, han tenido enfoques completamente diferentes y ambos tienen enfoques interesantes sobre nuevas formas de generación de energía. Europa también es heterogéneo. Diferentes estados de Estados Unidos son heterogéneos. América Latina ni se diga, y estamos muy ansiosos de saber el caso indio, por ejemplo, que lo vamos a tener en la India, en la cumbre, cómo se han venido manejando y cómo forman a las comunidades. Pero yo creo que es un tema de la importancia de los centros de pensamiento y de las universidades, de revisar con cada líder y con cada comunidad cuáles son sus problemas y cómo agenciarlos sin una fórmula mágica, sino teniendo unos principios claros de cierre financiero, de principios ambientales, principios sociales, etcétera, que nos ayuden a ir a mejores escenarios. Y creo que Juan Diego está que pide la palabra. Juan Diego, ven, acompáñanos en esta conversación. Yo no sé por qué se me levantó la mano. Pero si nos habían mencionado. No, a mí me parece muy importante definitivamente la articulación entre la academia, el Estado y la empresa privada. Y en ese sentido, creo que en el tema de comunidades energéticas, por ejemplo, tenemos una gran brecha, empezando por los conceptos y los conceptos regulatorios. Y eso a mí me preocupa bastante. Una comunidad energética en el concepto regulatorio de la ley, yéndonos a solamente regulación y mercado, es el avance natural de la regulación. Es decir, en la primera regulación, hablando del caso colombiano que tuvimos, solamente regulábamos sobre la oferta. Entonces regulábamos la generación, distribución, comercialización y transmisión de energía. Luego, con las nuevas normas y decretos sobre eficiencia energética, la 1715, empezamos a regular un poco la demanda. Entonces ahí empezamos a regular sobre eficiencia energética, respuesta a la demanda, generación distribuida, y llegamos al punto en el que regulamos el autogenerador, la cogeneración, y el paso natural en un esquema regulatorio de mercado es la comunidad energética. Eso para darles el concepto de comunidad energética desde el mercado. Es decir, una comunidad energética es un grupo de autogeneradores o de cogeneradores que exceden su límite de potencia que pueden entregar al sistema. Entonces se reúnen para poder entregar más potencia en una frontera comercial compartida o única. Ese es el concepto de comunidad energética. Difiere completamente a lo que estamos tratando de hacer a veces con el Estado, y por eso difiere tanto a veces de lo que pensamos en la academia y en el sector. Y esa regulación, que es una regulación que acaba de salir, ha tratado como de mezclar todos esos conceptos, y ahí han habido una gran levantada de manos de todas las empresas privadas, entre ellas en los talleres veía una PM diciéndoles, venga, ¿cómo una comunidad energética, por ejemplo, va a ser un operador de servicios públicos? ¿Cómo va a ser para operar un sistema de paneles solares, por ejemplo? Cuando eso necesita un aprendizaje técnico, cómo le va a hacer operación y mantenimiento, cómo va a ser para entregar esa energía a la comunidad y administrar ese recurso. Actualmente la regulación, por ejemplo, exige que un operador de servicios energéticos de una red sea un prestador de servicios públicos. Entonces, la comunidad energética va a tener un representante, se va a volver una empresa de servicios públicos. Ese era un debate que teníamos, ya les adelanto que dijimos que no. Comunidad energética, debido pues a la diferencia que hay entre lo que pensamos de la regulación, lo que se piensa en la CREG, lo que se ha venido madurando desde la regulación y lo que tenemos en las comunidades. Entonces, ahorita pensémonos nosotros, que afortunadamente yo me desplazo y transito entre la academia, el sector privado y a veces la regulación. Nosotros aquí en este proyecto que estamos haciendo, estamos pensando desde enseñarle a la gente cuál es su energético primario, enseñarles cómo eso puede hacer parte de su vida cotidiana, cómo pueden hacer una transición energética correspondiente a su propia comunidad, y pues finalmente podrían ser ellos los administradores de esa comunidad energética o de esa energía comunitaria. Pero
el concepto es complejo de llevar a esos niveles, porque entonces se vienen las preguntas que yo les digo a ustedes, lo que tú decías, en Chile hay comunidades energéticas, pero entre esas comunidades energéticas, el mismo distribuidor de energía de la ciudad las regula y es el que le presta a esa comunidad, le presenta a un contratista que les instala sus paneles solares normalmente y se los administra y solamente les entrega, les hace su entrega de su tarifa. Porque ese es un tema, nosotros somos un país que estamos interconectados, digamos, en el 90% de los usuarios, más del 95%, y esos usuarios ya tienen una energía que les llega a sus hogares por medio de un sistema establecido y con un precio muy económico y con un kilovatio hora muy limpio, porque normalmente es un kilovatio hora que viene de generación hidráulica. Entonces habrá una comunidad energética como las que tú dices, todas las que aparecieron, tienen que entrar a competir. Pues te voy a poner un ejemplo, en Bogotá si se crea una comunidad energética que ellos van a hacer su generación, tienen que entrar a competir con el kilovatio hora que les está entregando en el Codensa, que es una multinacional italiana. Entonces, ¿cómo esa comunidad energética va a lograr administrar su energía para que ese kilovatio hora sea más eficiente que las que les vende Enel? Seguramente Enel está interesado en que en ese punto del circuito haya una entrada de generación y les ayude a hacer su regulación de tensión ahí en ese punto. Y seguramente si Enel estuviera metido en el paseo, iría a ayudar y diría, bueno, lo mejor es que tengan este punto en la frontera, tengan este tipo de medidor bidireccional, me entreguen la energía en estas condiciones. Entonces, digamos que un poco como para ir cerrando todas las ideas que dije, sí es muy necesario esa articulación entre academia, entre Estado y entre empresa privada, y sobre todo es muy necesario bajar los asuntos de mercado y de regulación a las comunidades y bajarlos de una forma entendible. Yo les decía a mis estudiantes de maestría y con los que estamos haciendo la investigación, nosotros vamos a hacer una encuesta y los puse a hacer la encuesta. Y entonces la pregunta en la encuesta decía, ¿cuál es su energético primario? Y yo les decía, pero vaya, pregúntele esto a una persona de la comunidad de Tauramena. Buenas tardes, señora, ¿cuál es su energético primario? Pues, ¿qué es un energético? Entonces, pues lo primero es empezar, y lo aprendíamos también con los profes, con Bianca y con Jorge y con Diego en la Javeriana, pues nos tocó pues, traducir esto, ustedes tendrán las palabras más técnicas para decirlo, pues cómo le preguntamos todos estos temas que nosotros lo manejamos de una forma en nuestro lenguaje técnico a las comunidades. O sea, toca hacernos entender y explicarles todos esos conceptos. Y creo que ese es el principal papel de la academia. Pero creo que eso tiene que ir de la mano con la empresa privada y tiene que ir de la mano con el Estado, porque todo lo que hagamos definitivamente tiene que estar enmarcado en una política pública, que se derive a una política nacional y llegue también a una política regional, y que realmente entienda las necesidades de las comunidades y de los territorios. En territorio a veces, lo comentábamos, no necesariamente la gente sale de su pobreza energética poniendo un panel solar. Sería más sencillo, por ejemplo, poner una ruta de gas y hacer transición energética de la biomasa o de la leña a un fogón de gas, en donde ya cambiaría su situación de pobreza energética, ¿cierto? Entonces, digamos que esa articulación es muy necesaria y pues sí es nuestro deber como academia llevarla a las comunidades. Ese era como el aporte que quería hacer ahí puntual. Muchas gracias, Juan Diego. Muy oportuno tu aporte. Vayámonos con una siguiente pregunta, para ya hablando más sobre mecanismos de participación y toma de decisiones. Obviamente para Álvaro, pero para los que estemos acá presentes, y también pensando en la comunicación, ¿cómo pueden las comunidades y actores sociales participar de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gobernanza energética? O sea, siempre lo pensamos en manos de los gobernantes, pero nosotros como las comunidades, los actores sociales, los líderes sociales, los periodistas, los profesores, los ingenieros ambientales de a pie que vamos por ahí intentando dar nuestro pequeño granito de arena, ¿cómo podemos participar de manera efectiva en esos procesos de toma de decisiones relacionados con la gobernanza energética?
Oh, Bianca, en este panel está sucediendo algo interesantísimo que pocas veces sucede, y es que la respuesta anterior encadena con esta pregunta bastante bien, y me da pie para desarrollar una línea que a mí me parece importante mencionar acá y que sin duda va a ser muy importante para futuros desarrollos. Yo creo que Juan Diego tiene razón, hay un tema de regulación que es muy importante revisar, y que en un panel de cultura y gobernanza no vamos a alcanzar a agotarlo, y que necesitamos abordarlo con toda seriedad y con mucho desarrollo hacia el futuro. Creo que habrá que abrir más espacios, habrá que abrir la discusión, revisar la regulación existente, revisar las nuevas regulaciones. Me parece que eso es fundamental, porque nos pone sobre la mesa varios problemas. Número uno. Número dos, nos abre también la puerta al cierre financiero de los proyectos. En la medida que el cierre financiero de los proyectos vaya mejorando, y esto es clásico en todas las etapas de innovación, cada vez que algo nuevo entra, por lo general es muy caro, pero a medida que se va metiendo, o muy difícil de implementar, pero en la medida que va cogiendo ritmo y la gente entiende que pues ya no es tan difícil, esto nos tocó a todos, comprar un celular y vivir con celular y no con teléfono fijo, por ejemplo, pues el desarrollo tecnológico se va a expandir. Entonces, eso es muy importante. Pero desde el punto de vista que nos convoca este seminario, que es cultura, creo que vuelvo a decir la importancia tan alta que tienen los centros de pensamiento y la academia en procesos formativos para las comunidades de doble vía, no solamente de llevar el conocimiento, sino entender también los contextos locales. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Bianca, lo hablamos desde la lingüística, porque pues es un tema que nos interesa a ambos, pero al panel en la costa Caribe le pueden decir de una manera y en la costa Pacífico le pueden decir de otra. El coso este, ve el coso este, o ajá, la cosa esta de por allá, ¿no? O sea, lingüísticamente se apropia de una manera diferente. Y desde ahí creo que tiene que haber esfuerzos muy importantes en hacer cambios del lenguaje para que el energético primario no sea un técnico que sea incomprensible, sino que de verdad pueda democratizarse el conocimiento. En últimas, nosotros estamos en un proceso también de democratización del conocimiento, que era un poco el proceso que yo les contaba, pasar de que solamente unos guetos de especialistas o unos pequeños guilds de especialistas que protegen el conocimiento de su taller lo tengan y saquen desarrollos tecnológicos, a que en masa se pueda democratizar el conocimiento y de ahí puedan salir nuevos conocimientos. Creo que eso es fundamental para una discusión académica un poco más cercana a la historia, a la filosofía, a las humanidades, que también tiene que ver un poco con el tema de lo que estamos hablando. Y desde el punto de vista de la educación, vuelvo al tema, ¿cómo involucrarnos? Primero que todo, investigar y conocer el tema. Yo en algún momento escribí una columna para Pares en la que hicimos una investigación sobre cuántos libros había disponibles para la transición energética en Colombia. Y me fui a visitar librerías. Ustedes no se imaginan el nivel de ignorancia que puede llegar. Y voy a contar la anécdota, que parece chiste, pero es anécdota. En alguna librería llegué, pedí libros de transición energética y me llevaron a la sesión de esoterismo. Precisa, pues porque no hay conciencia de lo que realmente estamos trabajando. Y si uno va a las redes sociales, se da cuenta de que hay opiniones formadas desde el inicio, digamos, es un tema de posverdad o de verdades a medias o de preconceptos. Lo primero es empezar a estudiar cuáles son los conceptos que le afectan a la comunidad o que me afectan a mí. Tomar el recibo de la luz y entender qué es un kilovatio hora, y si este es mi generador o si tengo posibilidad de cambiar de generador o no puedo, ¿no? Empezar un poco como a entender todo eso que nos llega a lo más básico, y el papel de los centros de pensamiento como en el que yo estoy trabajando en este momento, o como cualquier universidad o como los diferentes organismos que están tomando esto entre manos, sí tiene que tener una fuerza pedagógica importante desde entender los conceptos, entender las prácticas y revisarnos para ver qué buenas prácticas tenemos y cómo incorporar nuevas tecnologías con las prácticas que tenemos o con mejores prácticas. Esto sin duda afecta a la cultura y afecta a la gestión de políticas públicas, que es un poco el llamado y lo que hablábamos con Bianca desde el inicio. Uno, desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, hidráulica, etcétera,
pues tiene los conceptos muy claros y sin dudas el conocimiento técnico claro, pero esto llega a comunidades y las comunidades van a tener que apropiarlo desde su lenguaje, desde sus prácticas, con sus costumbres. Entonces, por supuesto que para que haya una transición, eso también tiene que tomarse en cuenta. Lo digo porque las conversaciones que tenemos con Bianca son alrededor de la lingüística y la antropología. Y en este momento, la pedagogía para un cambio tecnológico importante que está sufriendo el país, ¿no? Entonces, cómo las comunidades desde sus prácticas, desde sus diferentes prácticas lo asumen, será un reto enorme. Y eso responderá a cómo lo hacemos desde nuestra comunidad y desde nosotros mismos, ¿no? Claro. Por eso estaba pensando yo ahora que de todas maneras esa transición energética, y fue algo que mencioné desde el principio, la transición energética en Colombia puede contribuir a la adaptación y a la resiliencia, ¿no? Por eso comenzamos este proyecto con Jorge en comunidades que han sido afectadas por el conflicto y que de alguna manera esas vulneraciones se hacen mucho más evidentes. Lo mismo que en mis playas remotas, los que me conocen, pues porque en esos lugares en donde han sido más vulneradas sus derechos, pues se hace más evidente sus necesidades y la búsqueda de equidad. Entonces, ¿de qué manera la transición energética en Colombia puede contribuir a la adaptación, a la resiliencia ante los efectos del cambio climático, como las sequías y las variaciones en patrones energéticos? Y aquí, pues, no sé si tienes acá la respuesta, pero también me gustaría abrir la oportunidad para los otros que están con nosotros sobre cómo esto nos puede ayudar a ser resilientes ante el cambio climático. Como nos damos cuenta, Valencia y Bogotá en poco se va a venir una inundación grave con este tipo de lluvias que nos llegan, pero también esta transición energética nos ayuda a ser resilientes ante estas modificaciones climáticas. ¿Tú has visto de qué manera somos más resilientes con esta transición energética, Álvaro? No sabría decírtelo. Yo en la COP tuve la oportunidad de ver dos comunidades Pacífico y a mí lo que me interesa ver un poco desde los temas que nosotros hemos venido trabajando desde siempre es muy diferente ver una comunidad desinteresada por esto o a una comunidad que tiene líderes que son conscientes de que lo ambiental los afecta completamente. Yo tenía la Fundación WWF Colombia va a estar presente en la cumbre de nosotros con comunidades. Cuando hablábamos con comunidades del Chocó, nos decían, mire, si nosotros como comunidad no cuidamos nuestro entorno, no cuidamos el manglar, no cuidamos la tortuga, no cuidamos XYZ, pues va a ser muy difícil para nosotros, número uno, ¿no? Pero también se nos va a afectar un poco nuestra vida económica que depende en gran medida del turismo, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos que se destruya, la cadena es lo suficientemente grande para que esto suceda. Entonces, yo creo que en este momento no tengo la respuesta exacta y yo me remitiría a la respuesta que daba en la anterior. Creo que es muy importante empezar a hacer la toma de conciencia de cuáles son las variables que nos afectan y apoyarse en centros de pensamiento como las universidades o como el centro de pensamiento de nuevo, como en el que yo trabajo, que tiene programas, por ejemplo, como Transformatech, donde líderes que ya están consolidados aprenden de la mano con Cámara de Comercio Colombo-Alemana prácticas, conceptos, otras prácticas en otros países, etcétera, y eso nos ayuda a entender un poco más cómo actuar alrededor de nuestro concepto, de nuestro contexto. Abordar esto con ojos de aprendiz, creo que así tengamos habilidades en otros temas, creo que abordar este nuevo tema con ojos de aprendiz es muy útil porque podemos tomar esas capacidades que ya tenemos de otras temáticas y dirigirlas al cambio tecnológico que se está gestando. Yo creo que es por ese lado, que los impactos de los límites planetarios están claros, que científicamente están claros, ¿no? Ahora, desde las diferentes comunidades, ¿cómo lo agenciamos? Es un tema de formación y de cambio de conciencia, más que de solo educación, de cambio de conciencia. ¿Qué impacto tenga eso en el planeta? Y cómo suman todos los pequeños impactos, me es difícil medirlo en este momento y me es difícil darte una respuesta contundente, pero yo sí creo que deberíamos es hablarlo, por ejemplo, con las comunidades
como Jenny Julie Sí, que quiere como, volver al mar. como Jenny Julie Palacios, muy bien. Cuéntanos, Jenny Julie, ¿cómo has visto tú esta resiliencia? Gracias, Mira, Álvaro. he sido una persona muy inquieta a lo largo de todo ese tipo de cosas. En el departamento del Chocó existen 6 comunidades indígenas. Están los Guauná, los Emberas-Dovida, los Emberas, perdón, Emberas-Dovida. Entonces, hay Emberas de agua, hay Emberas de tierra, hay Emberas de monte, todo ese tipo de cosas. Entonces, cada comunidad tiene una percepción ideológica frente a lo que es el relacionamiento con la naturaleza. Tengo la oportunidad, pues, de interlocutar y de trabajar con comunidades desde los colegios, escuelas, universidades, que también son las etapas edáficas que tiene cada ser humano para poder comprender y asimilar la información. ¿Qué es lo que sigue? Esta transición energética es un reto realmente, porque con la investigación que estamos haciendo es mirar lo que es la pertinencia. A nivel mundial existen demasiados recursos energéticos y demasiadas propuestas energéticas. De hecho, en la propuesta que estamos llevando a cabo es con temas de biomasa, pero vamos a hacer a través de termoquímica, entre otro tipo de cosas, para mirar cuál puede ser la más pertinente. Porque hay que llegar a los territorios con la pertinencia, sobre todo con la protección hacia los recursos naturales que tienen. Por ejemplo, conocemos acá Nuquí. ¿Qué tiene Nuquí? Nuquí tiene una particularidad, que es una zona muy dispersa, que es costera, y que existe una temporada que se llama de julio a septiembre más o menos, donde vienen las ballenas. Entonces hay una demanda energética, sobre todo en esa temporada, y que obviamente puede desbordar la capacidad de demanda. Pero obviamente no podemos sobredimensionar los sistemas, porque sería una inversión donde tenemos 3 meses dinámicos y 9 meses muertos. Entonces, entender eso. Luego, si nos vamos nosotros para Candy, tenemos un fenómeno muy puntual, que es el avistamiento del deceso de las tortugas caná. Se da solamente por 20 días y el turismo se dispara. No podemos sobredimensionar un sistema que durante 20 días va a estar con una demanda excesiva y los otros 11 meses y algo va a estar muerto. Entonces, como mirar todo ese tipo de cosas, los diferentes fenómenos ambientales que se presentan en los territorios, ¿para qué? Para poder satisfacer la demanda, generar lo que es la bioeconomía, la sostenibilidad y no generar un sobrecosto en lo que es el sostenimiento y en ese tipo de cosas. Entonces, allí es el llamado a hacer una transición energética que sea pertinente con las situaciones comunes que se presentan dentro de las comunidades y algunos fenómenos que también inciden en la transformación de esa demanda. Como por ejemplo, un caso Cali. Cali tiene una capacidad hotelera X, sin embargo, con el tema de la COP sobredimensionaron. Obviamente no pueden construir hoteles y más obras, porque obviamente se quedan solamente para 15 días hacer una construcción que luego iba a quedar de por vida. Sin embargo, ellos quisieron adaptar a lo que fueron los moteles, a convertirlo en disposición hotelera y así abastecer la demanda. Entonces, yo creo que aquí el llamado es como que, bueno, ¿cómo nosotros vamos a estar? ¿Cómo vamos a hacer esa transición? Por una transición que realmente apunte a las necesidades de los territorios, que conozcamos esos fenómenos y situaciones muy puntuales que inciden en la generación de la demanda, que conozcamos cuáles son las intenciones. Por ejemplo, conocemos nosotros lo que es Medio San Juan. Medio San Juan es del 1 de enero hasta el 15 de enero, que es el torneo, donde se traslada más de 12 municipios hacia un municipio, y es un fenómeno donde aquí también hay un tipo de demanda, y ese es el torneo más importante que tiene el departamento del Chocó, y es allí donde hay que trabajar. Conocemos Quito está con Zampacho, que desde el 19 de septiembre al 5 de octubre se sobredimensiona la demanda porque llega gente para las festividades de Zampacho. Entonces, conocer en las comunidades cuáles son esos fenómenos que realmente apuntan a la sostenibilidad y cómo nosotros podemos entrar a satisfacer esa demanda. Creo que desde ahí es como ese llamado de entender y comprender no solamente de la demanda, sino también la percepción cultural. Hay gente que no va a aceptar algunas incidencias de su territorio porque son doídas y no aceptan que le toquen su agua, otros que no aceptan que le toquen la tierra, otros que no aceptan que le toquen el aire, otros que le toquen el agua. Entonces, ¿cómo desde allí ahora vamos con la parte de África? Es decir, vamos a mirar el tema cronológico, cómo los niños inciden, cómo los jóvenes y cómo los adultos perciben ese tipo de información. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a los territorios a hacer una formación efectiva, eficaz y oportuna
que realmente atienda las necesidades que tenga esa comunidad. Entonces, son muchos paradigmas que hay que comenzar a abordar y hay que comenzar a tener en cuenta, que son súper importantes a la hora de transicionar. Y es allí donde los invitamos a que se apoyen mucho de los líderes, de la gente que ha trabajado con las comunidades, que conoce del tema y sobre todo que está en disposición de conocer e investigar. Porque obviamente aquí ya, esto ya se vino y hay que comenzar a responder sobre lo que estamos nosotros buscando a través de esta incidencia socioambiental electrónica que queremos llevar a cabo. Sí, muy bien, y gracias. Muchas gracias, Julie, por toda tu participación en este panel también. Y antes de terminar esta última pregunta, pues para mí es súper importante, pues porque sin pensar, como dijo desde el principio Álvaro, si los cierres contables, pues no es un proyecto viable para otras comunidades en el futuro. Entonces, pensando en la justicia energética y en la equidad, ¿cómo piensas, Álvaro, y cómo piensan los demás asistentes, cómo garantizan que la transición energética en Colombia no genere desigualdades sociales ni territoriales, especialmente en regiones históricamente marginalizadas o dependientes de las industrias extractivas? Y desde esa misma manera, pensando en cómo no nos marginaliza más, pero pensando en qué oportunidades ofrece la transición energética para la generación de empleo, y cómo se puede asegurar que estos empleos sean sostenibles y justos. Entonces, ahora le abro un poco la oportunidad a Álvaro, pero también a los demás asistentes, a Jonathan, a Jorge, a Juan Diego. ¿Cómo garantizan que estos nuevos empleos pues sean sostenibles y justos, y que además pues que garanticen la equidad y el equilibrio, y que no simplemente no marginalicen más o no generen más inequidad social más de la que ya tenemos? Bueno, yo te respondería, no sin antes responderle a la ingeniera Heini Julie, que su intervención es absolutamente valiosa y es exactamente un poco lo que dice ella. Uno debe tener cierta sensibilidad para leer los territorios y entender que no hay fórmulas mágicas y estandarizadas, y que hay que hacer adaptabilidad. No tanto la resiliencia viene de esa capacidad de adaptarse, pero ¿adaptarse a qué? ¿O adaptar qué? Entonces creo que su intervención ha sido muy relevante en estos términos. Hay que analizar los factores sociales, la estacionalidad de las fiestas, por ejemplo, que tiene todo que ver con la cultura, el comportamiento, los hombres, mujeres, cómo se comportan, cuáles son los comportamientos, cuáles son los usos de la energía que dan. Entonces, esa sensibilidad hay que tenerla en cuenta a la hora de cualquier transformación tecnológica, en este caso energética. Simplemente quería agradecer la intervención de la ingeniera en ese sentido. Y respecto al tema que mencionas, Bianca, y no me voy a extender mucho, diría, por un lado, que vamos a tener en la cumbre alguien que nos hablará sobre este tema de transición energética justa, que nos hablará de las grandes agendas internacionales, cómo coinciden esta justicia, cuáles son esas dimensiones de la justicia. Creo que será muy importante hablar con él en algún momento, y cómo se problematiza el tema de la justicia. En la cumbre lo estaremos hablando y problematizando. De nuevo, no hay una respuesta absoluta. Desde Sócrates no hay una respuesta absoluta sobre qué es la justicia. Ahora, transición energética justa le añade un grado de complejidad aún mayor, ¿no? Entonces, creo que vale la pena pensarlo desde las diferentes dimensiones de la energía y desde los diferentes conceptos de justicia que abogados, filósofos, etcétera, han venido trabajando, y hacedores de política pública han venido trabajando. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del empleo y el cierre financiero. También mencionar que en la cumbre vamos a tener un panel con el SENA, que son quienes forman técnicos, por ejemplo. Yo simplemente quisiera mencionar una anécdota. Hay instaladores que me dicen a mí: Álvaro, ¿por qué tengo que traer yo un instalador de Suecia o un instalador de Guatemala o un instalador de cualquier lado del mundo
Cuando yo llego a los territorios y tengo 10, 20 chinos mirando alrededor, ¿este panel qué? Cuando lo estoy instalando. Y yo podría formarlos y darles empleo para que no sean ellos los que vean al técnico sueco instalando el panel, sino que ellos puedan formarse e ir a XYZ país a hacerlo. Es decir, vuelve el tema de la formación. Pero habrá que tener una formación básica como comunidad para agenciar problemas, pero habrá una gran posibilidad de empleos en este caso. Y creo que el tema de mercado laboral es importante abordarlo. Si vamos a entrar en un cambio tecnológico, ¿cuáles son esos empleos estratégicos? ¿Cuáles son las academias que nos dan la posibilidad? ¿Y cómo nos relacionamos internacionalmente para que eso suceda? Y miremoslo, por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico. El tema de la Alianza del Pacífico, que una persona, por ejemplo, se pueda formar en Bogotá y sin grandes requerimientos de papeles, generar desarrollos técnicos en Perú, Chile, México, porque hay una alianza internacional para este tipo de cosas y para otras cosas, pues es una ventaja. Nos vamos a preparar para formar técnicos que estén preparados para soportar los procesos de transición energética en esta área o en otras áreas del mundo. Yo creo que hay un tema gigantesco a explorar y pongo solamente el ejemplo de los técnicos, pero es que la transición energética también tiene múltiples oficios en los cuales especializarse. No solamente los técnicos, los ingenieros, los periodistas, los gestores de proyectos, los transportadores, en fin, creo que hay una diversidad enorme y yo con esto sí de verdad vuelvo al tema de que no sea ni un monólogo ni un diálogo de dos, sino que podamos compartirlo entre todos y de nuevo agradeciendo la invitación y contándoles que al ser una primera cumbre vale la pena tomar todos estos problemas entre manos y empezar a acelerar las discusiones que salgan de acá. Nuestra intención fue curar una cumbre sumamente completa donde esté la mayor cantidad de actores y donde esté la mayor cantidad de temas para seguir abordando y seguir explorando nuevos desarrollos. De verdad, muchísimas gracias a la Javeriana por la invitación. Sí. Juan Diego, ¿quieres intervenir un poco sobre este punto, sobre el empleo y la sostenibilidad del empleo y también que sea también justo, pero sobre todo como que eso no genere más inequidad en el país? Pues lo primero es ser realistas, o sea, nosotros hemos participado actualmente como BQ ya en algunos parques grandes, digamos, estuvimos en la inspección técnica de obra, por ejemplo, de la Loma Solar, y allí tuvimos ingenieros y pues tuvimos la oportunidad de inspeccionar 400 hectáreas de construcción de parque solar. Entonces, en ese sentido, pues todos los trabajadores son colombianos. De hecho, en los parques, bueno, perdón, la mano de obra de técnica es colombiana. Normalmente en los cargos directivos sí hay extranjeros. Pero pues por eso parto de la realidad para decirles como mi concepto con respecto a la democratización. Y en ese sentido, pues bueno, eso es, digamos que eso allí ayuda un poco al tema de empleo en el sector de energías renovables. Pero normalmente la construcción de un parque solar de ese tamaño dura 2 años. Y luego este parque pasa de tener una población de trabajadores, pues digamos, de 500, 600 a unos 10, ¿cierto? Porque digamos que estos parques, cuando ya entran en operación comercial, pues su mantenimiento es muy pequeño. De hecho, esa es una de las promesas de valor. Entonces, este es uno de los temas que tiene la transición energética. Y pasa lo mismo en La Guajira, digamos con respecto a, pues yo voy a seguir problematizando, de hecho paso en la academia. En La Guajira, por ejemplo, también hay una gran cantidad de mitos. Toda la energía que se va a generar en La Guajira, por ejemplo, no es para La Guajira. Los grandes parques solares que estamos tratando de conectar a colectora es para conectar los parques eólicos al nivel central y vender energía o pues meter esa energía a la comercialización central de Colombia. Y ahí pues digamos que también se nota un poco el tema de la democratización de la energía, pues así debe ser. Lo que sí se debería procurar, por ejemplo, es que este tipo de proyectos traigan otro tipo de incentivos o venga con ellos acompañado, pues
por lo menos la educación y el crecimiento de estas comunidades en este tipo de energéticos y en este tipo de conocimientos técnicos con respecto a la construcción o al mantenimiento de parques. Y pues en ese sentido, la democratización de la transición energética, más que pues el tema de justa, yo nunca lo he podido entender muy bien, porque pues digamos que a nivel mundial se habla de transición energética, aquí le pusimos el apellido de justa en la política pública, pero la transición energética normalmente, uno de sus principios es la democratización, y es que los recursos de esa transición energética pues no se queden en los grandes países desarrollados, como pasa, por ejemplo, con el tema de la generación eólica y solar. Realmente los grandes recursos de estos parques solares pues los tienen quienes fabrican la materia prima, y ahí, por ejemplo, con el encadenamiento productivo de las regiones, hay una oportunidad más tangible. Todos los paneles solares, por ejemplo, pues no los producimos en Colombia, ni los molinos eólicos, las turbinas eólicas tampoco. Entonces, digamos que todo ese verdadero desarrollo, yo diría que ahí es donde está el quick del asunto, pero también el cable, y todos los cables que se necesitan el cobre. Entonces, en estos encadenamientos productivos también tenemos que pensar, por ejemplo, en que para que esa democratización se dé, hay temas más de fondo, como por ejemplo el tema de la minería, porque para poder hacer cables de cobre, pues necesitamos cobre, y tenemos grandes temas que digamos, una transición energética que si quiere ser justa, debería propender porque, por ejemplo, la minería permitiera esos desarrollos en Colombia, por ejemplo, de cobre, para que haya cable y nosotros seamos lo que hagamos el cable. Podemos hacer el cable para Colombia o el cable para todo el mundo. Ahí sí tenemos cobre para dar y repartir. Tenemos grandes yacimientos de cobre. Entonces, digamos que la democratización va más por ese lado de la generación o la construcción de la tecnología propia que hace la generación de los parques eólicos, pues sería construir, hacer transferencia de tecnología para que aquí hayan fábricas de construcción de molinos de viento o fábricas de construcción de paneles solares. Eso sería un encadenamiento productivo interesante, y allí habría trabajo continuo a largo plazo para la población colombiana, y habría, digamos, un nuevo vector de trabajo, pero para que haya ese tipo de vectores, entonces se vuelve como un círculo vicioso, porque pues ahí necesitaríamos minería, y también la minería es extractiva. Entonces, digamos que en ese sentido toca ser muy sensatos en esa democratización. Si nosotros queremos quedarnos con algunos recursos de la transición energética, claramente es importante tener empleos y poner a los técnicos a trabajar en los parques. Eso es relevante y deberíamos trabajar en ese sentido. Pero el verdadero quick, o el verdadero, pues, donde está la plata, es en la construcción de esos elementos, como son pues los propios molinos de viento, los propios paneles solares, el mismo cable. Entonces, creo que ahí tendríamos más oportunidad de democratización, y se quedaría Colombia con más recursos en esta transición, que también, como tú mismo lo decías, Álvaro, esto es una transición que pasa a la moda, y después de que pase, digamos, lo de los paneles solares, estaremos revisando ya la energía nuclear, ¿cierto? Entonces, en este boom de esta ventana de 20 o 30, 50 años, si Colombia quiere aprovechar recursos de la transición energética, debería enfocarse más en temas de fabricación y encadenamiento productivo en las regiones que aporten a esa construcción de nuevos elementos tecnológicos para generar energía a partir de fuentes no convencionales. Creo que ese es como lo que yo pienso de la democratización.